8:43 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia a la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general del Estado, para hablar sobre el papel fundamental que tiene en el actual esquema penal ecuatoriano la Fiscalía General, a sabiendas de que hay un proceso retrasado para la designación del titular luego de la salida para reemplazar a la doctora Diana Salazar, retrasado en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que le corresponde el proceso de designación. Mientras tanto, ha venido actuando el fiscal subrogante Wilson Toa Inga, quien presentó su renuncia, fue acogida en el Consejo de Participación Ciudadana y ahora hay un fiscal subrogante del subrogante, el doctor Alarcón. Antes de darle la palabra a la doctora Mariana Yepes, concienciar sobre lo que dice la Constitución vigente, artículo 195, el papel importante de la Fiscalía, que dice: dirigirá de oficio o a petición de parte la investigación preprocesal y procesal penal. Durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito, acusará a los presuntos infractores ante el juez competente e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal. Papel importante en el modelo penal ecuatoriano. ¿Qué debe hacerse para agilizar y dar estabilidad en el nombramiento del titular de la Fiscalía General del Estado? Doctora Mariana Yepes, muy buen día. Buenos días, licenciado. Gracias por la invitación. Buenos días a todos quienes nos están escuchando. Bueno, usted ha leído la norma constitucional que es, a mi entender, la base de la política penal que tiene el país. El fiscal general y la fiscalía en toda su institución, en todo su accionar, con los fiscales en cualquiera de los niveles, son los ejes de la justicia penal. Sin la intervención del fiscal no hay proceso penal, por tanto tampoco habría sanción a los delincuentes. La fiscalía se establece de acuerdo con el nuevo sistema, el sistema que está vigente desde el año 2000, un sistema acusatorio oral. ¿Qué significa que es acusatorio? Que es precisamente que se basa en la acusación del fiscal. Y este sistema oral le corresponde sostener, con todas las técnicas de aprendizaje que deben tener los fiscales, sostener ante los tribunales, ante los jueces, su posición, ¿no? No solamente en este artículo que usted dio lectura se encuentran las funciones de los fiscales, las funciones básicas de los fiscales, sino que debemos poner atención cuál es la política del Estado. La política penal del Estado es aquella que se basa en el principio de mínima intervención del derecho penal. ¿Qué significa? Que no siempre todos los casos serán sometidos a la justicia penal, sino que también existen otros métodos alternativos con los cuales se podría solucionar un conflicto de esta naturaleza, desde luego tomando en cuenta la gravedad de las consecuencias, la gravedad del delito también. Eso se podría hacer por la vía civil. Y así entendió el legislador cuando establece la mediación también en el área penal y también establece otros sistemas alternativos en la justicia penal. Nótese que también habla del principio de oportunidad dentro de este marco de mínima intervención. El principio de oportunidad es aquel por el cual el fiscal decide iniciar o no un proceso penal. Y pese a que haya delito, que haya elementos del delito, pero considera que es de tan poca monta que no conviene iniciar. ¿Por qué? Porque hay un desgaste del sistema penal en la parte presupuestaria, en la parte personal de recursos humanos, y entonces es preferible dedicar todos los recursos hacia los asuntos más complicados. Entonces yo creo que ahí está el sustento de nuestra política penal y también de las funciones del fiscal. El fiscal acusa, y eso también es importante, acusa solo cuando existe fundamento, y así dice la norma constitucional. Por tanto, el papel es relevante en el sistema penal ecuatoriano. ¿Cómo debiera fortalecerse acelerando procesos para tener quien sea designado fiscal
un profesional o una profesional en la Fiscalía General, porque la actuación del subrogante quizás no le da tanto peso a que sea el titular. Bueno, para la ciudadanía no le da tanto peso, pero yo creo que el subrogante es aquel funcionario escogido de entre los mejores calificados y que se encuentra en un grado, en el mejor grado también de calificación de los fiscales. Y la demostración ha sido que el doctor Toainga sí ha estado actuando dentro de los procesos con anterioridad también a la salida de la fiscal general, le reemplazaba, le sustituía y le colaboraba. Entonces yo creo que la función de él no fue de segunda categoría, como quien dice, sino que fue una actuación trascendente. El doctor Toainga no solamente renuncia a su posición de fiscal subrogante, él vuelve a su puesto. Continúa siendo fiscal, sí, o sea, continúa en su carrera, en su vocación de fiscal. Ahora veamos lo que sucede con el fiscal actual, que me parece que con el nombramiento es un fiscal encargado de la Fiscalía General, ¿no? Entonces, existe una gravísima responsabilidad del Consejo de Participación Ciudadana, porque debería ya acelerar el nombramiento de fiscal general. En algún medio de comunicación vi ahora que hay preocupación en el Consejo de Participación, en una comisión técnica que analiza las personas que van, los candidatos, las personas que se han presentado por la sociedad para conformar la comisión que va a elegir al fiscal general. Es gravísimo, es importantísimo, pero dice que tiene unas notas sumamente bajas, ¿no? Y entonces, eso, por ejemplo, ¿qué nos dice? ¿Quién va a elegir al fiscal general? A la principal autoridad de la justicia penal, uno de los cargos más relevantes que existen dentro de la estructura del Estado. Habría que ver también quiénes están por las instituciones del Estado, o sea, por el Ejecutivo, el Legislativo, la Función Judicial, la Función de Transparencia, etcétera. ¿Quiénes son los que van a elegir? Ellos son los que forman una comisión y esos son también los de la ciudadanía, que es la que dice que tiene notas bajísimas en su calificación. Ellos van a elegir al fiscal general. A mí me parece que el sistema de elección es totalmente criticable, ¿no? Que debió haberse modificado eso previamente, y ese reglamento que el Consejo dictó y que fue observado por varios sectores, entre ellos la academia y los gremios de abogados, debió haber pensado en debió haberse orientado hacia la calificación de quienes van a elegir al fiscal, porque al final no es del Consejo de Participación. El Consejo lo que hace es dirigir, es el órgano rector, elabora el reglamento, pero ¿quién dirige? ¿Quién hace el concurso realmente? Son estos comisionados. Ahí lo que conviene es que la ciudadanía, a través de sus veedurías, esté atento, y la academia también, para que se elija debidamente a la persona que va a ser fiscal general. Doctora Yepes, usted ha tocado un tema fundamental. Si en el actual esquema, guste o no, de la designación de las autoridades de control en el Consejo de Participación Ciudadana, la creación de comisiones ciudadanas, si no hay la debida legitimidad en quienes van a escoger dentro del concurso la participación de juristas para fiscal general, deja algunas dudas e interrogantes cuando se entiende que quienes van a escoger debieran conocer, debieran ir sin ningún tipo de agenda para elegir a la mejor hoja de vida, por experiencia, por preparación, para que asuma la Fiscalía General del Estado. ¿Esto de alguna manera deja dudas e interrogantes? ¿Acaso no deslegitima el que no haya claridad en los miembros de la Comisión Ciudadana? Yo creo que sí, genera mucha preocupación, por decirlo menos, ¿no? Porque quienes eligen esos comisionados deben tener una preparación tan alta como el elegido, como a quién van a elegir, qué capacidad tienen ellos para elegir, para tomar las pruebas de los candidatos. Se supone que los candidatos a fiscal general van a cumplir por lo menos los requisitos que señala el Código Orgánico de la Función Judicial y también la Constitución.
O sea, el tiempo de ser abogado, ser ecuatoriano, ser abogado y haber ejercido la profesión, la docencia, la judicatura, la propia fiscalía, por el tiempo de 10 años con probidad notoria, dice la ley. Son los requisitos mínimos, pero eso por lo menos deberían tener los comisionados, o sea, los que van a formar parte de esta comisión ciudadana, ¿no? Y así deben estar, me supongo que así deben estar aquellas personas que conforman las comisiones nombradas por los órganos de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que a mí me preocupa? O sea, que quizás sea la salida, es que entre los veedores se encuentren miembros de los gremios de abogados y sobre todo de la academia para que ejerzan una vigilancia sobre la forma como se está haciendo la selección, cómo se hacen las pruebas y cómo se hace la selección del fiscal general. Incluso, doctora Mariana Yepes, no permitir que por allí, por algún juego de intereses políticos, provenga de donde provenga, le metan mano para direccionar el concurso desde la Comisión Ciudadana. Y también el Consejo de Participación debiera estar vigilante, porque no es cuestión de decirles ponemos recursos, el reglamento y ustedes hagan, eligen y nosotros solamente bendicen este concurso. También debería haber una preocupación en ese sentido. Debe ser la preocupación por parte de la comisión, naturalmente, si es el órgano encargado constitucionalmente para hacer la designación. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para ser fiscal general? Eso no solamente los que están en la norma, como le decía, constitucional y legal, sino que deben haber otros requisitos, ¿no? Y eso tal vez sea exigente, yo creo, porque no se le quiere que sea una persona que tenga un perfil ideal, no como un ángel, sino que tenga conocimientos, tenga experiencia y tenga una ética y probidad reconocida en su entorno profesional, personal, profesional y también familiar y social, ¿no? Mucho se había discutido y se había impugnado el reglamento que elaboró la comisión para la selección del fiscal, en la cual se ponían impedimentos respecto del ejercicio profesional en ciertas actividades. Yo creo que, bueno, se ha suprimido eso precisamente porque existe una libertad del ejercicio de la profesión, pero un abogado que ha ejercido la profesión defendiendo a narcotraficantes, por ejemplo, no creo que pueda acceder a un cargo de esta naturaleza, ¿no? Pero uno de los temas importantísimos también es el compromiso político. No debería tener ningún compromiso, debería estar separado de todos estos tipos de relaciones que le podrían comprometer en su ejercicio futuro. Y eso aparte de los conocimientos que debe tener en el derecho penal, en el proceso penal, en el derecho constitucional, no olvidemos, también debe conocer sobre instrumentos y relaciones internacionales, ¿no? Instrumentos internacionales que son básicos, que son de aplicación también en el país. Y bueno, una cantidad de condiciones que debe tener. ¿Y eso quién va a analizar? Va a analizar las comisiones que provienen de la sociedad civil, también los otros comisionados, los de las otras instituciones. Un poco complicado, ¿no? Claro, estamos hablando de una palabra mayor, quien va a ejercer la Fiscalía General del Estado, que además de lo que usted señalaba, doctora Yepes, la probidad notoria que debiera haber en el ejercicio profesional, también buenos antecedentes que legitimen un nombramiento y que no tengan una sombra de nada, como usted decía, un abogado que haya defendido narcotraficantes o presuntos delincuentes, no le haría bien a la propia imagen de la Fiscalía General. Así es, no. Bueno, tal vez a presuntos delincuentes estaría bien, porque su experiencia que se exige es la práctica penal para el abogado en ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podría hacer? Defender a no solamente a la víctima, sino también a los que posiblemente cometieron un delito, pero no, hay delitos que yo creo que estarían vedados, como esto del narcotráfico y del crimen organizado.
se ha descubierto últimamente que el crimen organizado está premiando varias instituciones, ¿no? Y que estamos viviendo una época difícil en el país por el tema precisamente del crimen organizado y y sobre todo del narcotráfico. Entonces, abogados que han sido conocidos como defensores de este tipo de personas que han incurrido en las conductas delictivas mencionadas, no creo que deberían ser fiscales. Tampoco debería ser fiscal una persona netamente teórica, ¿no? Que conoce muchísimo, pero que no ha tenido práctica. Eso es fundamental, y también debe conocer el manejo administrativo, porque si llega a la fiscalía y realmente no sabe cómo esta funciona, yo creo que sería un fracaso, porque es la máxima autoridad de una institución de carácter administrativo y de carácter, no digamos jurisdiccional, pese a que está dentro del Consejo de la Judicatura, pero que está ligado a la justicia penal. Y debe ser una persona con respetabilidad, también sería importantísimo. Pero todos aspiramos que la Fiscalía tenga como máxima autoridad una persona de esas características. Veamos qué sucede. Claro, mientras demora el proceso en el Consejo de Participación Ciudadana, no han pasado los filtros de esta Comisión Ciudadana, ¿cómo ve las tareas? Primero se le encargó al doctor Wilson Toainga, que ha actuado hasta el último día de su renuncia, y él vuelve a su puesto dentro de la Fiscalía General, y el doctor Carlos Alarcón Argudo, que es el actual fiscal subrogante. ¿Usted le conoce al doctor Alarcón quizás? No, yo no le conozco, no tengo el gusto de conocerle. Debe haber llegado tal vez después, pero entiendo que él ha estado en algunos estamentos dentro de la Fiscalía y que debe tener la experiencia de vida, ¿no? Me parece que ha ejercido como fiscal en otra jurisdicción también, no solamente aquí en Pichincha, pero después estaba en alguna unidad, me parece que en una unidad anticorrupción, de acuerdo a lo que he leído, y ahora está en la Fiscalía. Gravísima responsabilidad para él también, pero creo que está algún tiempo y conoce el ambiente y conoce al personal. Eso también es necesario para poder decirlo eso. Claro, y le va a tocar asumir o está asumiendo casos importantes del despacho de la Fiscalía General del Estado, y no se sabe qué tiempo, porque no hay certezas en el Consejo de Participación Ciudadana en qué tiempo estaría. Se ha dicho 4 o 6 meses, pero conforme demora desde la comisión que va a calificar la Comisión Ciudadana, esto no da certezas en qué tiempo estará designado. Sí, pues la comisión dice 6 meses, ¿no? Que podría ser. No conocemos cuánto. Ahora bien, el doctor Alarcón también podría presentarse como candidato, ¿no?, a la Fiscalía General. No sé exactamente cuántos tiempos. Es lamentable porque la Fiscalía siempre estaría si no se designa al titular, estaría en una inestabilidad, ¿no? Y eso es importante. Hubiera sido deseable que se haga una reforma constitucional con relación a la Fiscalía y que salga del Consejo de la Judicatura. Claro, sale una plena independencia, ¿no? Exacto, con la que nació constitucionalmente. Porque antes del año 98, en que se dicta la Constitución que le da como órgano independiente, la Fiscalía estaba dentro de la Procuraduría, estaba antes dentro de la función judicial y no tenía una ubicación perfecta dentro de la estructura del Estado. Pero no solamente es el país el que tenía esa situación, sino también en otros países. En el Estado, fíjese que hay algunos que todavía se mantienen como dentro de la Procuraduría o confundidos con el procurador. En algunos países el fiscal se denomina procurador general. Entonces, en México, por ejemplo, se denomina procurador. Claro que cumple funciones de fiscal, pero está íntimamente vinculado con la Procuraduría. Nosotros creíamos que ese era el mejor modelo. Digo nosotros, o sea, el país consideraba que el mejor modelo, por eso el legislador le puso dentro de la Procuraduría un tiempo. Luego se luchó por la independencia y se logró que la Fiscalía sea un órgano plenamente independiente. Eso ha sido un trabajo difícil, sobre todo por falta de entendimiento y de recursos. Hoy la Fiscalía, qué pena, tiene recursos, tiene edificios,
tiene recursos financieros, digamos, pocos, porque el Consejo de la Judicatura está dentro del Consejo de la Judicatura, y si no tiene recursos de la función judicial, mal podría tener la Fiscalía los recursos que necesita. Pero pierde su autonomía con esta Constitución, pierde su independencia y autonomía y queda solamente con autonomía de nombre, porque todo está calificado por el Consejo de la Judicatura, lo cual es un limitante, ¿no? Y no es de administración de justicia, sino un colaborador con la administración de justicia, un pilar fundamental que debería ser totalmente independiente. Claro, el lograr la plena autonomía, como usted señala, doctora Yepes, es fundamental. No puede depender del Consejo de la Judicatura temas económicos, cuando hay grandes demandas. Quizás fue declarativo lo que consta en la Constitución, artículo 194, que dice: la Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo de la función judicial, único e indivisible, funcionará de forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y financiera, y sin embargo depende del Consejo de la Judicatura en el tema de recursos. No, y no solamente en eso, sino también en el tema de la evaluación de los fiscales, por ejemplo. No se ha hecho evaluación, porque ¿quién debe hacer ese Consejo de la Judicatura? ¿Cómo saber que es el fiscal de mayor puntaje, que está en el mejor grado de la calificación dentro de los fiscales, si no se ha hecho una evaluación desde hace muchísimo tiempo? Tampoco se ha hecho de los jueces. Entonces, tenemos una actividad administrativa espejo en la función judicial, en el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía. No, es que no es lo correcto. No tiene recursos que puedan manejarlos independientemente, y tampoco puede nombrar fiscales que necesitan fiscales, porque tienen que aprobar el Consejo de la Judicatura. Entonces siempre nos encontramos en eso, y también la aplicación del sistema disciplinario. Él hará la primera parte, la Fiscalía, en sus oficinas de carácter administrativo, de manejo de recursos, pero pasa para la última decisión al Consejo de la Judicatura. Entonces no hay, bueno, primero que no hay independencia definitivamente, pero también la autonomía es una autonomía que está únicamente de nombre en la Constitución. Claro, por ello, en su momento, años atrás, por iniciativa ciudadana de prestantes juristas, se planteó entre las reformas a la Constitución el darle plena autonomía a la Fiscalía General. Lastimosamente, en la Asamblea de entonces no se dio paso y quedó en nada. Y seguimos en las mismas condiciones en lugar de fortalecer a la Fiscalía General del Estado, doctora Yepes. Así es, yo creo que no hubo comprensión. Realmente quienes estaban conociendo en ese momento esa posibilidad de reformas no le dieron mayor importancia. Tuve la oportunidad de asistir inclusive a la Asamblea y informar sobre la necesidad de independencia, pero no tuvieron interés, no les pareció que era correcto que un órgano salga de la función judicial, o sea, que no sea controlado por la función judicial, que no sea controlado por el Consejo de la Judicatura. Lo máximo que se consiguió, de acuerdo con la norma constitucional, es que la autoridad que tiene el título de fiscal general no sea enjuiciado por el Consejo de la Judicatura, sino que sea enjuiciado políticamente por la Asamblea Nacional. Es lo único que existe, que le daría cierta independencia, porque acordémonos, en el periodo de la doctora Salazar querían seguirle, había muchas presiones para que inclusive se le presentaron una denuncia ante el Consejo de la Judicatura, pero no era el órgano competente. Entonces también se pretendió, por el único camino que podía hacerse era con el juicio político. Entonces sí hay digamos, un residuo, pero ¿para qué? Para el enjuiciamiento. Y enjuiciamiento político, lo cual es grave. Usted ha tocado este tema, doctora Yepes, que es grave, y volvemos a las distorsiones de la Constitución. ¿Cómo es posible que para destituir a un ministro o secretario de Estado se necesitan los 2/3, pero para destituir desde el ámbito político, interpelación al fiscal general, solo mayoría simple? Es decir, antes era 70, ahora son 77 votos, no hay mayoría calificada. A una autoridad de la importancia de la fiscalía, no así
de un vocal del Consejo de la Judicatura o de un ministro de Estado. Uh-huh. Sí, de todo eso debió haberse regulado debidamente, ¿no? Bueno, no va a haber reformas constitucionales y tampoco se puede hacer estas modificaciones por la vía legal, porque eso taparía con el límite que tiene la Constitución. Pero a mí siempre el juicio político, como su nombre lo indica, es un juicio político y no jurídico, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo puede un órgano de carácter netamente político juzgar la conducta de un funcionario como es el fiscal o la fiscal general que está actuando dentro del margen jurídico y sobre todo del derecho penal y de la Constitución? ¿Cómo podría? Entonces eso amerita siempre una reflexión no muy profunda, que no le gustó a algún legislador de mayoría, a algún asambleísta de mayoría. No le gustó una opinión, no le gustó la persecución de un delito en contra de un coideario, por ejemplo, y por eso le llevemos a juicio político. Y como tiene la mayoría, pues tendrá éxito. Eso yo creo que debería ser la máxima autoridad de la Fiscalía. Debería crearse un sistema de blindaje para que no tenga discernimiento. De acuerdo. Finalmente, doctora Mariana Yepes, ¿cómo impulsar, cómo acelerar el proceso, porque todavía está largo, el llegar a la designación del nuevo fiscal titular? Bueno, yo creo que acelerar me parece que no es procedente. Me parece más bien que debemos reflexionar mucho y que la comisión debería poner atención a esos comisionados que claro. Indicado. Si me permite, por lo menos que cumplan los plazos ofrecidos, los 6 meses, y que no se dilate. Ajá, que cumplan los plazos y que haya una veeduría ciudadana. ¿De parte de quién? De parte de la academia y de parte de los colegios de abogados, que sean los que estén supervigilando el quehacer de estos comisionados para que hagan la designación en debida forma, ¿no? Tomen las pruebas, las eliminaciones se hagan dentro del marco constitucional y legal, bueno, o tengan asesores que les faciliten su trabajo, ¿no? Porque con esos puntajes que vi en algún medio de comunicación, sería lamentable que ellos elijan al fiscal. Así es. Bien, muchas gracias por estas reflexiones a la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general del Estado, y los desafíos para que el país cuente con un fiscal titular en el Ecuador. Doctora Yepes, muy amable. Muchas gracias a usted, un gusto, ¿no? Muy amable. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en ExaFM el show de la papaya, y reiterarles que la opinión de Álvaro Rosero León estará de vuelta en el show de la papaya el martes próximo 2 de diciembre a las 9 de la mañana. De mi parte, un agradecimiento a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia. Les deseamos un feliz jueves a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es Exa Informa.